Bueno, hace mucho tiempo que no grabo ningún vídeo tutorial, así que vamos a empezar con uno que seguro que os interesa. Estamos en el mes de abril y aquí en España hemos empezado con la declaración de la renta. O con la declaración de impuestos anual, IRPF, se le conoce con muchos nombres, pero casi todo el mundo, cuando le hablas de declaración de la renta, por lo menos en España, saben a lo que se refiere. Entonces, tengo un caso un poco especial, los voy a poner en antecedentes, no os voy a contar mucho rollo. Es de una clienta que, bueno, pues nos encargó la venta de una vivienda. Es uno de esos casos que más allá del conocimiento inmobiliario, hay que tener un poquito más, vamos a decir, de visión global. Y en este caso, concretamente, con impuestos y la declaración de la renta tiene mucho que ver. Pues el caso es que una chica, digo chica porque es bastante joven, más que yo, tenía un caso pues que no es agradable para la gran mayoría. Solo cuenta con su madre cae enferma, digamos que empezaron que sí era demencia senil, Alzheimer, total, que al final parece ser que le han diagnosticado Alzheimer y ha ido demasiado rápido la enfermedad, total, que no se puede valer sola. Entonces se la tiene que llevar a casa. Al llevársela a casa tiene un hijo pequeño y bueno, pues la convivencia es difícil, más que nada porque bueno, pues por motivos médicos la señora debería de estar en vigilancia las 24 horas y en un centro pues adecuado para su estado. El problema de siempre, bueno, pues que hay que pagar inicialmente la residencia porque están saturadas y hasta que no tengas una la cual tengas hueco y que te coja relativamente cerca de casa para poder ir a ver a tu madre, porque si no, no la verías, sería dejarla encerrada a 200 o 300 kilómetros. Bueno, quizás se exagera un poco ahí, ¿vale? Pero bueno, el caso es que la motivación de venta era, bueno, pues para pagar una residencia. Claro, si yo hago esto cuando viene el problema, la señora tenía 64 años, al tener 64 años pues tendría que tributar la venta de la vivienda porque iba a ir a una residencia, no se compraba otra y no podía justificar una reinversión en vivienda habitual, ¿vale? Así que aunque suene raro, pues hemos tenido que esperar un año a que la señora cumpliera los 65 años para que consiguiera, ¿no?, la deducción, bueno, deducción, no es una deducción, la exención directamente al ser mayor de 65 años y vender tu vivienda habitual, pues digamos que no tienes que tributar Hacienda. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la declaración de la renta. Si luego queréis ver un caso cómo se declara, ¿no?, la venta de una propiedad en la renta, pues me escribís por aquí en los comentarios y si tengo un momentillo pues hago un vídeo. Que perdón por no contestar a todos, pero recuerdo que somos una agencia inmobiliaria y nuestra actividad es vender y alquilar viviendas, y en los tiempos libres pues intentamos hacer tutoriales como este. Bueno, pues sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues ahora vamos como con la receta de cocina. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Antes de empezar necesitaremos tener dos cosas fundamentales: tu número de DNI y el número de referencia. Si no tenéis el número de referencia, ahora dejaré una captura rodeando que es, bueno, cómo lo tienes que solicitar desde la página de la agencia tributaria. Ahora comparto pantalla, me lo decís y intento hacer un short, un vídeo muy cortito porque es muy sencillo, pero en principio esas dos cosas. Y luego por otro lado tenéis que tener toda la información de cuando comprasteis la vivienda y toda la información de cuando habéis vendido la vivienda, y eso significa no solo las escrituras sino los gastos, y los gastos deberían de estar acompañados con sus facturas, porque si Hacienda nos requiere deberíamos de poder justificar que hemos abonado esos gastos. Entonces básicamente, para que nos entendamos, es valor de adquisición más todos sus gastos. ¿Y qué gastos son esos? Bueno, pues como el notario, los impuestos, la agencia inmobiliaria, etc, etc, etc. Si ya hablamos de reforma, la cosa es un poquito delicada, eso merece un vídeo aparte porque es bastante complejo. Luego por otro lado necesitamos el precio de la venta, y ese precio de la venta pues tendremos que descontar gastos. ¿Qué gastos? Pues por ejemplo el pago de la plusvalía, el pago del notario si he tenido que pagar, bueno, la parte de la notaría, como dice la famosa expresión, gastos con arreglo a ley, que es la primera copia, ¿no?, del gasto de otorgamiento y de primera copia del vendedor, y el resto del comprador. Pues más o menos entre el 60-70% de la factura del notario la paga el vendedor y el resto lo paga el comprador. Con esa información en principio tenemos la información suficiente para declarar, ¿no?, nuestra venta de vivienda, aunque este caso es un poco más sencillo porque vamos a cogernos a una exención y no necesitamos justificar tantos datos. Ojo al dato, que tengo otro vídeo que estará por aquí, no sé por dónde lo pondrán, que habla de los pisos alquilados. Cuando tú alquilas una vivienda puedes amortizarte un 3% del valor de adquisición más gastos, y a la hora de vender, si has alquilado la vivienda, tienes que tener en cuenta ese 3%, que bueno, es algo que la gran mayoría de las personas no es que no sepa, bueno, no sé si no lo sabe o no lo recuerda, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta, porque si has tenido el piso alquiler y vendes tu vivienda, esto que vas a ver hoy no es tan sencillo. Vamos al lío. Bueno, pues hemos tenido un problemilla con el directo, hemos hecho el tutorial
tutorial grabando paso a paso y en el momento cómo se completaban los datos en Renta Web y bueno, solo se me ha visto a mí hablando, no se ha visto nada de la pantalla, así que nos toca repetirlo. Por eso ahora no va a coincidir todo con la realidad porque ya la tenemos hecho. Pero bueno, vamos a la pantalla, vamos a ir a ver si esta va la vencida y no me toca repetirlo. Vale, pues como íbamos diciendo, nos metemos en Google, buscamos AEAT Renta 2005 y Esquisa de campaña de la declaración de la renta. Recordamos que previamente tenemos que tener nuestro número de referencia que hemos solicitado previamente y nuestro número de DNI. Es conveniente también para pedir el número de referencia tener la fecha de caducidad del DNI y en ocasiones te piden los 5 últimos dígitos de una cuenta bancaria que esté a tu nombre y evidentemente la agencia tributaria tenga constancia de que la titularidad es tuya. Debería de ser una cuenta española, me imagino que si es una cuenta en Trade Republic o en el extranjero, ¿no? Es posible que no. Bueno, ahora a lo mejor como tienen IBAN español sí que les consta, pero bueno, lo suyo es que sea una cuenta de las de aquí, de los bancos de toda la vida. Pasamos. Bueno, pues como íbamos diciendo, vamos aquí, vamos a la campaña de la declaración de la renta, pinchamos y vemos que hay varias opciones. Obtener los datos fiscales, que no los vamos a obtener porque los podemos obtener dentro del servicio de tramitación del borrador. Obtén tu número de referencia, que es lo que hemos visto anteriormente. Registrarse en clave, que bueno, esto es otra opción si no tienes certificado digital para poder utilizarlo o no tienes número de referencia. Y consulta de declaraciones presentadas. Esta vez por si se tiene que hacer alguna complementaria de años anteriores. Pero vamos al lío. Nosotros nos vamos a meter en la tramitación del borrador. Como nos hemos identificado con el DNI y hemos solicitado el número de referencia, aquí veis, está la clave móvil, o con el certificado de DNI electrónico, certificado digital, que también es válido. Pero esto es bastante sencillo si no tienes certificado digital. Bueno, pues aquí tenemos que introducir el... Bueno, pues vamos a la pantalla. Os recuerdo que como la primera grabación salió mal, habrá campos que ya están completados, ¿vale? Pero bueno, aquí cuando empezamos con el servicio de borrador y tramitación, lo normal que debe de suceder es que nos solicite que ratifiquemos el domicilio fiscal, ¿vale? Entonces lo primero que habría que hacer es, aquí lo suyo sería consultar los datos fiscales para saber qué datos tiene Hacienda. Recordamos que aunque no tenga los datos de Hacienda, nosotros debemos de reflejarlo. De hecho, aquí en estos datos fiscales de esta persona ni siquiera le aparece en propiedad la vivienda que es propietaria desde el año 98, es decir, desde hace más de 20 años no aparecen los datos y aquí deberían de reflejarse todos los datos que tengamos. Si hemos tenido ingresos y no aparecen, o hemos tenido rendimiento bancario si no aparecen, también hay que reflejarlos. Luego aquí hay consultar, modificar datos censales, que es si queremos cambiar, bueno, pues el domicilio o alguna situación personal, es el censo que tiene Hacienda nuestro, podemos cambiarlo. Modificar domicilio fiscal ratificado, hemos ratificado un domicilio fiscal anteriormente, que os dejo la captura por aquí, por algún lugar, para que veáis lo que es la ratificación de domicilio o cómo es el documento, por si nos hemos confundido. Modificar una declaración ya presentada, gestionar la cartera de valores, que esto es para, bueno, pues si tienes valores, tienes acciones, fondos de inversión, etc., que no viene, esto no lo vamos a utilizar en estos momentos. Y gestionar mi usuario de la aplicación móvil. Esto son otras funcionalidades que tiene la renta. Y aquí te aparece la grabación de la primera declaración que he presentado, que no la voy a modificar. Entonces, sin más dilación, después de ratificar el domicilio fiscal y consultar los datos fiscales, vamos a la sección del borrador. Mira, y vamos a intentar hacer, bueno, vamos a continuar con la sesión porque si hago una nueva declaración como es de verdad, puedo machacar los datos. Continúo la sesión y ya me aparece aquí un primer borrador de datos. Entonces, ahora vamos al apartado de la declaración. Los datos fiscales los podíamos haber descargado antes o, como hemos visto, podíamos verlo en el apartado anterior, ¿vale? Bueno, pues en este caso hay que identificar y que trasladar los datos personales, hay que seguir las directrices o las instrucciones, perdón, que nos da la aplicación o la herramienta y completarlo. Nuestro estado civil, si tenemos alguna minusvalía de discapacidad, si somos familia numerosa, hay determinadas cuestiones, si tenemos hijos, que tenemos que completar. Entonces aquí vamos a la parte que nos compete, ¿vale? Y la parte que nos compete es la siguiente. Es importante que esto, a ser posible, no vayáis a Hacienda con cita previa que lo completen, sobre todo si habéis vendido una vivienda. Es preferible que vayáis a algún gestor especializado. Siempre recomiendo que acudáis para estas cosas a un gestor especializado que probablemente, aunque haya que pagarlos, seguramente será más rentable y tendrá en cuenta más deducciones o más gastos que la legislación contempla, que podemos utilizarlos para minorar las ganancias patrimoniales que tengamos. Entonces, por un lado tenemos los rendimientos del trabajo, por otro lado tenemos los rendimientos del capital mobiliario, es decir, intereses, dividendos, seguros de vida o cantidades que tengamos depositadas en las cuentas bancarias, y bienes inmuebles. Esto es, bueno, aquí en este caso, como no tenía la vivienda en el borrador, hemos tenido que introducir los datos manualmente, que esto se introduce así.
vivienda habitual del contribuyente. Aquí tenemos que reflejar nuestra referencia catastral, el tanto por ciento de propiedad, si es un inmueble que es urbano o no, y situación clave, esto es importante, salvo en el País Vasco, Navarra, inmueble con referencia catastral situado en España, excepto en el País Vasco, Navarra, porque tienen un régimen foral diferente. El valor catastral, que si no aparece en el borrador no lo tendréis, podéis sacarlo del recibo del IBI o de la contribución, y la dirección del inmueble. Información adicional, porque esta ha sido vivienda habitual durante el año 2005. Aquí los días que hemos sido, hay que calcular los días que hemos sido propietarios de esa vivienda para reflejarlo aquí, ¿vale? Y aceptamos, y automáticamente se completarán una serie de datos, ¿vale? El resto del día, de lo que esté de los 182 días, no hemos sido propietarios, no lo hemos tenido alquiler, no hemos hecho nada. Hay que declarar los días que ha constituido nuestra vivienda habitual durante el ejercicio 2025. Y ahora vamos aquí, vemos que tenemos rendimiento de actividades económicas. Esto sería, bueno, pues si nos dedicamos, bueno, somos autónomos o tenemos campos, aquí no hay ninguna actividad de este tipo, con lo cual no vamos a entrar en materia. Y aquí en ganancias y pérdidas patrimoniales, venta de bienes, subvenciones, premios, etc. Pues aquí vemos que podemos haber ganado dinero por inmuebles, por monedas virtuales, acciones cotizadas, sociedades de fondo de inversión, fondos, derecho de suscripción, acciones no cotizadas, licencia de taxis, premios, esto no se nos olvide, subvenciones, intereses indemnizatorios y otras ganancias que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Es decir, que no hemos vendido nada, pero hemos ganado algo. Entonces, aquí en inmuebles tendríamos que dar de alta el elemento patrimonial número 1. Si hemos vendido más de un inmueble, por ejemplo, vivienda y plaza de garaje, que tienen dos referencias catastrales diferentes, tendremos que reflejarlo aquí. Entonces, vamos al lapicito y entramos. A ver, ¿qué es lo que he vendido? Pues es un inmueble que tenía en propiedad. Puedo vender otros derechos reales sobre bienes inmuebles, como por ejemplo un usufructo. Indique el tipo de inmueble o derecho real transmitido. No afecto a actividad económica. Era mi vivienda habitual. No desempeñaba ninguna actividad económica. Clave 1, que recordamos que es un inmueble en España, excepto País Vasco, Navarra, ¿vale? La referencia catastral. Y luego, bueno, pues si hubiera dentro del mismo precio, hubiera otro inmueble adquirido en la misma fecha que aquel, que se puede reflejar una única ganancia patrimonial, para lo cual debe, esto por vivienda, garaje, plaza de trastero, casos de este tipo, ¿vale? Pues ya hemos identificado por aquí el inmueble. Y ahora vamos a los valores de transmisión y de adquisición. Entonces ahora tenemos que decirle cuánto dinero hemos ganado. Aquí tenemos tipo de transmisión, pues debería ser una permuta. Fecha de transmisión, pues aquí yo tendría que poner la fecha de transmisión, que es la fecha de venta del inmueble. Es conveniente que todos estos datos los tengáis antes, como os he dicho. Bueno, vamos a seleccionar 2025. ¿Y este dato de dónde lo sacamos? Pues este, por ejemplo, la fecha de transmisión la podemos sacar de aquí, de la escritura de compraventa. Y aquí vemos la fecha del notario, 1 de julio del 2025. Vale, pues ya hemos sacado la fecha de transmisión. Ahora, la fecha de adquisición. Bueno, en este caso tenemos una situación un poco personal, porque, En este caso tenemos una situación un poco particular, porque esta vivienda se compró cuando, en este caso, la propietaria estaba casada, luego se divorció y hicieron lo que se llama una extinción de condominio, que ella se adjudicó la vivienda. Entonces aquí pondremos como fecha de adquisición la fecha que consta en el registro de la propiedad o en la nota simple, ¿vale? Que es, y en la nota simple del registro de la propiedad nos consta que es el 6 del 11 del 98. Pues nada, esta es la fecha que reflejaremos. Me olvidaba, claro. Ahora después vamos a tener que poner los valores de transmisión. Os dejo aquí una preguntita complicada y difícil. ¿Qué valor vamos a tener que poner de adquisición? ¿El valor que compró el matrimonio la vivienda en su día, o el valor que se le dio a la vivienda el día que se hizo la extinción de condominio, el día que se quedó la señora o se adjudicó la señora la vivienda? Bueno, fecha de adquisición, volvemos a lo de antes, es 6 del 11 del 98. Entonces ahora vamos a completar aquí el importe de la transmisión, que en este caso una cantidad de dinero de 200 y pico mil euros. Y en gastos de la transmisión, aquí esto también es importante. Aquí tenemos que añadir los gastos, como pueden ser los gastos de notario que tuvimos en su día, los impuestos que pagamos en su día, la agencia inmobiliaria si se pagó en su día, el registro de la propiedad que se pagó en su día, etc, etc, etc. Ay, perdón, estoy hablando de gastos de transmisión. Eso es, me refería a gastos de adquisición, que vale para lo mismo. Gastos de la transmisión tenemos que tener en gastos de la transmisión, pues igual, hay que poner la plusvalía, la parte de la notaría, si hay gastos con arreglo a ley que se han pactado y el vendedor ha pagado parte de la notaría. Recordamos que los gastos con arreglo a ley, según lo que dice la legislación, son los gastos de otorgamiento y de primera copia. Los posteriores le corresponden al comprador. Más o menos entre el 60-70% de la factura del notario la paga el que vende, y el 30-40% la paga el que compra, ¿vale? Bueno, pues en este caso no voy a reflejar gastos porque es un ejemplo. Y ahora en valor de adquisición igual. Aquí voy a poner el importe de la adquisición,
habría que añadir los gastos de la adquisición. Aquí aparece un gasto nuevo que son las amortizaciones. Esto significa que si has alquilado el inmueble, pues aquí tienes que tener en cuenta que por cada año que lo hayas tenido alquilado, esto lo tengo en otro vídeo explicándolo, creo que además en el blog hay algún artículo hablando de este asunto, por cada año que lo hayas tenido alquilado tienes derecho a amortizarte un 3%, pero lo hayas amortizado tu renta o no lo hayas amortizado tu renta, ese 3% cuando vendas te lo van a tener en cuenta, aunque no lo hayas amortizado. Esto es muy importante y hace que la factura fiscal evidentemente se incremente. Bueno, sí, ya sé que hay algunas sentencias que dicen que no, pero de momento es lo que te dice la legislación, todo lo demás lo tienes que luchar. Bueno, pues tenemos las amortizaciones, que es muy importante que las reflejéis, y después de esto continuamos. Operaciones a plazo, marque la casilla en caso afirmativo. Bueno, esto por si hemos cobrado o vamos a cobrar a plazos la venta de la vivienda, que no suele ser algo habitual. Exención por reinversión en vivienda habitual, esto merece un tratamiento aparte. Esto si eres menor de 65 años y has vendido tu vivienda habitual, las cantidades que reinviertas en la compra de tu nueva vivienda habitual estarán exentas de pago de, bueno, de impuestos, ¿no? De pago del impuesto por ganancia patrimonial. Es muy importante que, como veis aquí, el importe reinvertido, pues reflejemos la cantidad que reinvertimos el año anterior y lo que nos comprometemos a reinvertir en los 2 años siguientes. Aquí se contempla el importe de préstamo para la adquisición de vivienda transmitida pendiente de amortizar. Esto, a ver, os voy a intentar explicarlo. Bueno, a ver, esto de la reinversión, ¿qué significa? Vamos a ponerlo fácil, con cantidad redonda. Yo compré una vivienda en 100.000 euros y vamos a suponer que financié 100.000 euros y hoy me quedan pendiente 50.000 y ahora la vendo por 200.000, ¿vale? Entonces yo compré en 100 y vendo en 200, he ganado 100, sobre 100 tendría que tributar, pero es que esos 100 yo los voy a reinvertir en mi vivienda habitual, ¿no? Voy a comprarme otra casa que ahora me cuesta 300, ¿vale? Pues aquí la cuestión no es que como has ganado 100 tienes que reinvertir 100, que esto la gente está muy, o la gran mayoría de las personas está muy equivocada, se cree que solamente tiene que aportar 100.000. No, recordamos la operación, compré en 100, pedí un préstamo de 100 y ahora me quedan 50. El préstamo que queda vigente, que hemos visto ahí, serían 50.000 euros y vendo en 200, ¿vale? Entonces yo la cantidad que tengo que invertir es el total menos el préstamo que debo, es decir, yo tendría que reinvertir 150.000 euros. Si yo reinvierto 150.000 euros en esa nueva casa de 300.000, sí que no pagaría nada, pero si invierto solamente 100, porque esos 100 son los de la ganancia y no pueden ser los 50.000 euros que he ganado, bueno, por la amortización del préstamo. Esto tenerlo muy en cuenta porque es un error bastante habitual. Bueno, continuamos, vale. Ahora aquí hay otra casilla, exención por ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia para mayores de 65 años. Ojo, porque te dice reinvertidas en rentas vitalicias, ¿vale? Entonces aquí hay otra opción que nosotros podemos obtener una exención, y es que si yo soy mayor de 65 años y en lugar de vender mi vivienda habitual lo que vendo es la casa de la playa, que no es mi vivienda habitual, pues tendría que tributar. Si quiero evitar esa tributación, hay una manera de minimizar ese impacto. Aquí no tengo que, bueno, si reinvierto todo, sí, tengo una exención, pero podría reinvertir parcialmente en una renta vitalicia, que esto, bueno, pues tiene que estar constituida por compañías aseguradoras. Si estáis interesados, hablar con vuestras compañías de seguro, que seguramente os lo van a explicar mucho mejor que yo, ¿vale? Pero aquí esto, nosotros en este caso, que es su vivienda habitual mayor de 65 años, no tenemos que clicarlo. Y bueno, aquí hay información adicional por otras situaciones. Pues ya estaría, ya tendríamos completo nuestra declaración de la renta, porque no tenemos nada más que completar. Claro, ¿qué sucede? Aquí no hemos visto en ningún lado la casilla de exención por venta, ¿no? De vivienda habitual por una persona mayor de 65 años. Entonces, pues como tienen nuestra fecha de nacimiento en los datos fiscales, se supone que el programa lo calcula automáticamente. No. ¿Y cuál es la novedad? Al igual que otros años, ¿no? Sí que existe una casilla donde se clicaba si eras, bueno, si te acogías a la venta de vivienda habitual por ser mayor de 65 años, o se podía calcular automáticamente. He hecho las consultas a mi amigo ChatGPT, ¿no? Que por aquí os dejo la captura de la pantalla, y bueno, he utilizado otra inteligencia artificial que, como está ahora tan de moda y está con tanto hype, Perplexity, que es otra inteligencia artificial bastante especializada y que te da las fuentes, si son oficiales o no. Y os pongo las capturas. Aquí, ¿qué es lo que dice Perplexity? Bueno, pues Perplexity nos dice que se declara en apartado ganancia patrimonial, el modelo 100, renta web, suele aparecer dentro del bloque de transmisiones de inmuebles, aunque si cumple la exención por ser mayor de 65 y vender tu vivienda habitual, la ganancia queda exenta. La agencia tributaria indica expresamente que la venta de un inmueble debe incluirse en la renta y que la ganancia puede quedar exenta en caso de que la vivienda habitual, bueno, en el caso, perdón, de la vivienda habitual por mayores de 65 años. Esto es correcto, pero aquí te dice que hay que declarar la venta del inmueble para ser mayor de 65
65 años, no debemos de incluir estos ingresos en la declaración de la renta, puesto que no se calcula automáticamente y puesto porque no existe la casilla para acogerte a esta exención. Además, podéis hacer una consulta, que tenéis ahí el chat en Renta Web, a la agencia tributaria, y os van a contestar que en este caso, como es una exención, no hay que reflejar esos ingresos, ¿vale? Pero recordamos que aquí la inteligencia artificial te puede jugar una mala pasada. Si la venta está exenta, normalmente debes de informar de la transmisión en Renta Web, pero no tributa. ¿Cuándo se aplica la exención? En mayores de 65 años. Bueno, aquí hay una serie de... te da un montón de puntos y te dice error típico, evítalo. Mucha gente no lo declara porque cree que está exento. Error, Hacienda puede requerirte. Resumen rápido, si se declara, está en ganancias patrimoniales inmuebles, marca la exención de 65 años, no pagas impuestos. Bueno, pues ChatGPT es muy listo y muy útil para muchas cosas, pero aquí no tienes razón. Probablemente es porque tiene información atrasada. Así que este año no os mareéis buscando la casilla de mayores de 65 años por vender vivienda habitual, porque no está. Sencillamente lo que tenemos que hacer es borrar todos los datos. Así que vamos a ello. Bueno, pues nada, una vez introducidos todos los datos, lo único que tenemos que hacer es presentar la declaración. Nos pedirá el número de referencia y si estamos conformes, clicamos y ya estaría presentada. Ya hemos terminado. Bueno, ¿qué os ha parecido? Y os dejo la pregunta para que contestéis en los comentarios. ¿Qué valor deberíamos de poner como valor de adquisición? ¿El valor de la compra cuando éramos casados o el valor que se le dio el día que nos divorciamos y hicimos esa extinción de condominio? Os leo.